Buenas tardes a todas y bienvenidas a la conferencia que lleva por título Esclavitud y colonización en Europa, una nueva mirada en arqueología, patrimonio, museos. Y antes de presentar a André, me gustaría agradecer públicamente a la Escola de Pensamiento Europeu de la Universidad de Valencia, que es la que ha hecho posible, en parte, que André esté aquí con nosotras. La conferencia se enmarca dentro de lo que es la cátedra Jean Monnet y de alguna manera lo que queríamos traer en la conferencia de hoy era una perspectiva quizá algo distinta respecto al análisis del fenómeno de la esclavitud. Es decir, es verdad que contamos con estudios muy interesantes, incluso en el caso del Estado español, sobre la participación de España en la trata atlántica, pero quizá tengamos un poco que poner, o quizá es la razón de esta conferencia, es poner también de manifiesto la importancia que tiene la arqueología de la esclavitud en este proceso de restitución de la memoria de unos sujetos que durante mucho tiempo habían sido reducidos prácticamente a mercancía. Y en ese sentido el trabajo de André es un trabajo que creo que es muy relevante en este sentido. Por otro lado, esta conferencia también se enmarca dentro de un congreso, que el cartel lo veis aquí adelante fijado, que está organizado por el grupo de investigación Repercri, el grupo de estudios sobre representaciones de perpetradores y violencias de masas, y por el grupo de investigación Prometeo, del que forma parte, pues una parte, bastantes compañeras que están aquí presentes y que también han participado en estas jornadas, que no solo se reducen a esta ponencia de hoy, sino que comenzaron ayer y que finalizan mañana, justamente para pensar las cuestiones relacionadas con la violencia. Y, insisto, quizá aquí lo que vamos a tener es una perspectiva también de otra forma de violencia, como es la violencia esclavista y la violencia colonial. André Delpech es conservador general de patrimonio e investigador en la École, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, en el Centro Alexandre Coiré de París. Entre el año 2017 y 2022, hasta hace poco, ha sido director del Museo del Hombre de París, una institución fundamental para entender la construcción de la antropología, la etnología, en este caso francesa, pero la antropología social y cultural. Además, ha sido director en un momento bastante complicado, que era poner en marcha un nuevo proyecto de museo después de la creación del Musée du Quai Branly. Anteriormente, entre el año 2005 y 2017, fue jefe del Departamento de las Colecciones de las Américas, de Arqueología y Etnografía, en el Museo du Quai Branly Jacques Chirac, pero inicialmente se especializó en Paleolítico Europeo, trabajando entre el año 1984 y 1991 en el rescate del patrimonio arqueológico en Francia. Más tarde, ya en 1992, fundó el Servicio de Arqueología del Archipiélago de Guadalupe, donde vivió y donde trabajó durante 8 años, si no me equivoco, del que fue director hasta 1999. Después, desde el año 2002, fue investigador en el Laboratorio de Arqueología de las Américas y, finalmente, entre el año 2002 y 2004, fue jefe de la Oficina de Investigación Arqueológica del Ministerio de la Cultura francés. Sus investigaciones se centran principalmente en las sociedades amerindias del Caribe y la Amazonía, en el arte precolombino, también en el arte taíno, y en la historia y el legado de la esclavitud y la colonización francesa en las Américas. También ha desarrollado investigaciones sobre los primeros gabinetes de curiosidades y una cuestión que personalmente a mí me interesa mucho, que es la historia de los museos de antropología y la etnografía durante los siglos XIX y XX. Entre sus últimas publicaciones destacan un libro publicado en 2014 en la editorial La Découverte, que se titula Archéologie de l'esclavage colonial,
Y reciente, bueno, ya en 2017, un libro que fue el resultado de una exposición donde analizaba justamente lo que sería el periodo de entre 1928 y 1937, que es el periodo fundacional de la etnología académica, pero es un periodo muy interesante donde la etnología se vincula mucho con las vanguardias artísticas y un poco todo ese ambiente que se respira en el París de los años 20 y 30. A finales del 20 y los años 30, y que se tituló Les années folles de l'ethnographie, Trocadero, 1928-1967, comisariada con Karim Peltier, que está aquí, y con Christine Laurière. Así que, por mi parte, sin más, doy paso cedo la palabra a André. Gracias. Hola, buenas tardes, señoras y señores, y estimadas y estimados colegas. Es un placer estar aquí en Valencia. Ok, es un placer estar aquí en Valencia por este congreso que me parece muy interesante, y gracias a los organizadores para invitarme, y especialmente gracias a Hassan, que es el origen de mi venida aquí en Valencia. Disculpe por mi español, es más o menos básico, pero voy a intentar de hacer esta ponencia. Esclavitud y colonización para una nueva mirada en patrimonio y museos. En 2020 se retiraron muchos monumentos y estatuas. En Bristol se arrojó al mar la estatua de un comerciante de esclavos que hizo su fortuna con el comercio de esclavos. En Richmond, en la antigua capital del sur, el presidente secesionista fue arrancado de su pedestal. Y, por ejemplo, en Bélgica, en Bruselas, se embadurnó con pinturas rojas la estatua ecuestre de Leopold II. En Martinica, en las Antillas francesas, al mismo tiempo se destruyeron dos representaciones de Victor Schœlcher, el abolicionista, como se puede ver. Todos estos monumentos tienen algo en común. Las figuras que conmemoran, que están vinculadas a la historia colonial de Occidente y a la ignominia práctica de la trata de esclavos y de la esclavitud de las poblaciones africanas. Si este estallido iconoclasta, activado por la reciente noticia del asesinato de George Floyd en mayo de 2020, han marcado por su magnitud, como el movimiento Black Lives Matter, regularmente en el pasado, otras estatuas de figuras históricas u otros edificios conmemorativos han sido objeto de degradación u destrucción. Por ejemplo, en 1991 se decapitó la estatua de Joséphine de Beauharnais en la plaza de Fort-de-France, en Martinica, en señal de ataque a la esposa martiniquesa de Napoleón Bonaparte, responsable de la restauración de la esclavitud en 1802. Se podría mencionar también la estatua de Cristóbal Colón en Port-au-Prince, en Haití, que fue arrojada al mar. Si algunos atacan estos símbolos, es porque, salpicados en el espacio público, son un recordatorio diario de un pasado doloroso para los descendientes de los esclavos y los pueblos colonizados, y proclaman una historia oficial, a menudo sesgada o incluso regionista. Con demasiada frecuencia en nuestras ciudades occidentales solo se honra a las figuras masculinas pertenecientes al poder dominante blanco. Un monumento es una construcción hecha por transmitir a la posteridad el recuerdo de algún personaje ilustre o de algún acontecimiento considerable, según el diccionario Litre de Monumentos. Hay que decir que hasta ahora solo han entrado en esta distinción conmemorativa los que están en un lado de la historia. Lo mismo ocurre con otra categoría de monumentos que responden a la segunda definición del término, a saber, los vestigios del pasado, en general, edificios que imponen por su grandeza, su belleza, su antigüedad.
siempre según el Litre. También aquí la visión occidental sigue siendo omnipresente. Este patrimonio es sobre todo arquitectónico, obedecimiento o a los cánones definidos en la vieja Europa en torno a sus castillos, palacios y iglesias. Aquí son figuras de colonizador de Martinica a la izquierda o del famoso Schœlcher a la derecha. El ejemplo de lugares clasificados como monumentos históricos en los territorios franceses de ultramar es desde este punto de vista elocuente. Ultramar es aquí otro concepto egocéntrico sobre una metrópoli que lleva a su civilización y sus luces más allá de los océanos a los pueblos reunidos en un gran conjunto ultramarino. Así, en Guadalupe, donde he tenido la oportunidad de practicar, del centenar de monumentos históricos hasta la fecha de hoy, todos, a excepción de unos pocos yacimientos de arte rupestre precolombino, son de arquitectura europea. Edificios militares, en esencia expresiones del poder colonial, iglesias y catedrales que marcan el peso de la religión cristiana impuesta, vivienda o grandes mansiones urbanas, símbolos supremos de los blancos. Por lo demás, se trata de construcciones agrícolas o industriales, molinos, fábrica de azúcar, cafetales. Ningún lugar, ningún sitio directamente vinculado a la vida de las poblaciones esclavas ha tenido derecho hasta ahora a esta distinción patrimonial. Hay también monumentos como este monumento de la Primera Guerra Mundial. Y también se puede ver en las publicaciones, por ejemplo, sobre el patrimonio de Guadalupe, que hay solamente monumentos directamente conectados con el poder colonial, a la excepción de estos petroglifos precolombinos que son monumentos históricos. A escala internacional, la misma observación puede hacerse para los sitios inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así, en el Caribe, los 12 bienes culturales inscritos son todos testimonios de la arquitectura colonial. El único caso un poco inusual es el del Parque Histórico Nacional Citadelle Sanssouci-Ramier en el norte de Haití. Monumentos construidos tras la insurrección de los esclavos en el Santo Domingo francés y tras la independencia de la República de Haití en 1804. Estos monumentos erigidos por el rey Christophe, pero que obedecen a los criterios arquitectónicos clásicos de Occidente. Y hoy en día, incluso los billetes haitianos muestran una herencia militar de piedras. Las poblaciones locales suelen tener dificultades para apropiarse de estos lugares que recuerdan mucho más al poder de los blancos que a la vida de sus antepasados. Aunque muchos de estos edificios que se promocionan al nivel local, sobre todo a través de las rutas del esclavo de la UNESCO, recuerdan el papel de los esclavos, su opresión, sus luchas y su resistencia, las poblaciones locales suelen tener dificultades para apropiarse de estos lugares que recuerdan mucho más el poder de los amos que la vida de sus antepasados. Así que, a falta de sitios patrimoniales que den testimonio directo de su propia historia, se han creado e inventado. Por ejemplo, en el Petit Canal, en Grande Terre de Guadalupe, una imponente escalera que barra desde el pueblo hasta la orilla vecina ha sido declarado escalera de los esclavos. Y se dice que allí desembarcaban los cautivos africanos que llegaban de su tierra natal. Y hay muchos monumentos y monumentos conmemorativos a este lugar. El problema es que ningún hecho histórico lo atestigua y ningún barco de esclavos atracó allí. Pero
se parece hoy que esta escalera es desde la abolición de la esclavitud. Pero la necesidad de un lugar de recuerdo fue más fuerte que la realidad para invertir un espacio patrimonial que de testimonio de la tragedia de los tratos esclavos. Así son los monumentos cerca de esos escaleros. Lo mismo ocurre con un lugar en Capesterre, en la isla de Basse-Terre, que se presenta y honra como un cementerio de esclavos, aunque no haya ninguna evidencia arqueológica o histórica de ello. Otro ejemplo, todavía en Guadalupe, es significativo de esta voluntad de reapropiación del patrimonio colonial. En Basse-Terre, la capital de la isla, hay un fuerte fundado por Charlewell en el siglo XVII. Esta imponente construcción, en esencia un símbolo de la dominación colonial, se llamó durante mucho tiempo Fort Saint-Charles, conectado con el apellido del primer conquistador de Guadalupe, luego rebautizado como Fort Richepense, en honor al general encargado por el cónsul Bonaparte de restablecer la esclavitud en 1802. Una esclavitud por memoria que fue abolida en 1794 en el movimiento revolucionario. Esto fue la gota que colmó el vaso y, en última instancia, como un insulto a los guadalupeños cuyos antepasados fueron esclavizados de nuevo por estos últimos. No fue hasta 1989 que este monumento histórico recibió el nombre de Fuerte Louis Delgrès, en honor al coronel de infantería que dirigió la resistencia contra las tropas de Richepense y que se instaló con sus combatientes en este fuerte durante un tiempo, antes de sacrificarse, proclamando el lema revolucionario «Vivir libre o morir». Aquí podemos ver la inversión que se produjo, convirtiendo un importante edificio del poder esclavista en un símbolo de la libertad y la lucha con la esclavitud. Aquí es otro lugar donde se conmemora este hombre, Louis Delgrès. Y si en las ciudades de la Francia continental siguen estando muy ausentes, en los departamentos franceses de América se están inaugurando monumentos en honor a los africanos y caribeños esclavizados. Las estatuas que celebran a estos héroes de las revueltas antiesclavistas surgen por todas partes, en memoria de los combatientes de 1802 en Guadalupe, en homenaje a los cimarrones y a los que resisten a la opresión en otros lugares. Un historiador francés, François Vergès, señaló que la proliferación de estelas y monumentos pretende llenar un vacío. La ausencia de verdaderos lugares de memorias investidos por la población, ya sean edificios históricos o monumentos conmemorativos. En mi opinión, la arqueología puede servir como creadora de esos lugares de memoria y anclaje en la tierra como reveladora de vestigrios portadores de identidad e incluso de afecto. No dijo André Chastel, hablando de la noción de patrimonio. De hecho, ningún elemento patrimonial tiene sentido aparte del apego de las sociedades afectadas, un apego o, por qué no usar la palabra, un sentimiento de pertenencia, un amor que se manifiesta instintivamente en la conciencia de los terrueños y de forma ilustrada en los pasos del conocimiento. Para ello, debemos alejarnos de los tópicos y visiones clásicas de la arqueología, como revelación de antiguas y espectaculares civilizaciones de grandes civilizaciones. Por aquí ejemplos de Francia, de la prehistoria y de la antigüedad.
y también excavación de sitios arqueológicos, pero de los tiempos precolombinos. El reciente desarrollo de una arqueología de la esclavitud colonial es ante todo fundamental como proveedor de datos históricos, hechos tangibles y información documental en la que las poblaciones esclavizadas tienen voz, mientras que los archivos escritos son casi exclusivamente de la casta blanca dominante. Esta investigación va en contra de la visión habitual de la arqueología. Aquí no hay palacios, ni tumbas principesas, ni pirámides, ni templos. También es necesario alejarse de la arqueología de periodos antiguos, como el estudio de las culturas precolombinas en solitario, por ejemplo, en América. Por último, hay que romper con una tendencia que sigue vigente en la arqueología el estilo Indiana Jones, donde se habla de aventureros en helicóptero, de un valle secreto, como las portadas de la prensa del descubrimiento de un modesto campamento cimarrón en la isla de la Reunión en el Océano Índico. Se trata de una arqueología de lo discreto, de lo modesto, de lo imperceptible, en busca de las huellas no espectaculares que dejaron en la tierra las comunidades serviles, encerradas en un universo esclavo donde todo su trabajo se dirigía a la producción colonial, agrícola o industrial. Es evidente que existe una desigualdad del patrimonio en términos de cantidad y calidad. Los vestigios dejados por las clases dominantes han sido sobrevalorados y, sobre todo, son más fáciles de entender que los tenues y a menudo difíciles de detectar restos de las aldeas precarias de los esclavos. Aquí son los restos arqueológicos de un pequeño barrio de esclavos en Guadalupe. Las calles de Casa Negra y los lugares de enterramiento, por no hablar de los campamentos de esclavos fugitivos, que son, por su propia naturaleza, absolutamente discretos. Es lo que ha frenado durante mucho tiempo el nacimiento de una auténtica arqueología de la esclavitud. Los investigadores se centraron primero en los restos más visibles, es decir, en los lugares de enterramiento. La destrucción, por ejemplo, aquí, en la costa atlántica de Guadalupe, la destrucción de tumbas por la erosión y por la construcción moderna ha sido noticia en varios periódicos. Fue el caso a mediados de los años 90, cuando el recién creado servicio arqueológico que yo dirigía se propuso salvar el gran cementerio destruido de Anse Sainte-Marguerite en Grande-Terre, que había sido destruido regularmente por la erosión marina y el saqueo de arena ante la indiferencia general. Las excavaciones arqueológicas revelaron la importancia de este lugar de los muertos y la necesidad de protegerlo y honrarlo adecuadamente. Son algunos vestigios de estas excavaciones. En los años de 2000, estas investigaciones se desarrollan en todo el continente americano y en el Océano Índico. Se exhuman los lugares vividos y apropiados por los propios esclavos, chozas privadas, jardines de su vida cotidiana, espacios de fuga y resistencia y, por tanto, de libertad, lugares sagrados donde los muertos pueden descansar en paz. Estamos asistiendo a un auge de este trabajo que ahora es objeto de conferencias y publicaciones. Aquí es el primer congreso que he organizado en el Museo de Quai Branly en 2012. Aquí son también publicaciones, pero es muy interesante de ver que sobre esta publicación de un colega de América del Norte, la ilustración, la imagen
que se presenta sobre la arqueología es un grabado y mostrando una habitación colonial que me parece un poquito un problema hablando de arqueología. Y cuando tengo la oportunidad de publicar este libro con el colega Jean-Paul Jacob, tenemos un gran problema de mostrar sobre la cubierta, sobre la, ¿cómo se dice la cobertura? Portada. Sí, y fue una gran discusión con el editor. Y al final hemos mostrado un monumento muy reciente. En otros, disculpe. Sí, voy a hablando de la arqueología de la época colonial y de la esclavitud, y aquí me parece importante, y yo sé que ustedes conocen estos trabajos, es muy interesante de ver que en otros periodos recientes la arqueología tiene más que decir, revelando rastros de guerra, masacres, genocidios y fosas comunes, como se puede ver en varios países donde los arqueólogos están ayudando a descubrir las huellas de esos crímenes. Aquí son, por ejemplo, arqueología investigaciones en el oeste de Francia y conectado también con la Primera Guerra Mundial. Se menciona el cementerio de esclavos de Anse-Sainte-Marguerite en Guadalupe. Esta playa desierta de la costa atlántica se ha convertido hoy en un espacio sagrado. La Asociación Guadalupeña Lanmud Bayo, que organiza una peregrinación anual el 27 de mayo cada año, día de la abolición de la esclavitud, ha construido allí un monumento y frente al océano, este cementerio se ha convertido de nuevo en un lugar de historia y memoria para recordar la ignominia de la esclavitud y honrar a los guadalupeños esclavecidos en las plantaciones de azúcar de Grande Terre. El mismo ritual se tiene en Matouba, en Basse-Terre de Guadalupe, en la vivienda donde se sacrificaron Louis del Grès y los insurgentes que lucharon contra el restablecimiento de la esclavitud. Hemos descrito la habitación donde se hace la última batalla de esta insurrección. Otros ejemplos son hoy en Manhattan, en Nueva York, donde se descubrió otro cementerio de esclavos africanos y se instaló un monumento conmemorativo. Aquí es el museo dedicado a en este lugar. El último ejemplo notable es el descubrimiento en Río de Janeiro, en el muelle de Valongo, del emplazamiento del antiguo puerto de desembarco y venta de africanos esclavizados y deportados a Brasil. Se calcula que entre 500.000 y 1 millón de personas estaban vendidas aquí. El desarrollo de la zona para los Juegos Olímpicos de Río han revelado este sitio olvidado. Y este sitio hoy es clasificado como Patrimonial de la Humanidad por la UNESCO en 2017. Retomemos esta cita de Édouard Glissant, el famoso escribidor, que coincide plenamente con este enfoque patrimonial de la arqueología. Nuestro paisaje es su propio monumento. La huella que significa puede verse desde abajo. Todo es historia. Voy a hablar ahora de la cuestión de la esclavitud y de la historia colonial en Francia, con los ejemplos que yo conozco, y que se pueden ver en toda la Europa, en mi opinión, y la cuestión de la representación de lo que me gusta de decir nosotros y los otros. No sé si en español los demás es nosotros y los otros. Los otros, disculpe. Es una nueva traducción de DeepL. En la década de 2000, Francia fue testigo de una reorganización a gran escala de los museos nacionales con
nacionales dedicados a la antropología, la etnología y en parte a la arqueología, con la creación del Museo de Quebranly, inaugurado en 2006, la creación del Museo de las Civilizaciones Europeas y Mediterráneas en Marsella en 2013 y la renovación completa del Museo del Hombre, que reabrió sus puertas en 2015. Esta Yalta de los museos no es más que la última recomposición de una larga historia muy museística que hunde sus raíces en el momento mismo de su creación bajo la Revolución Francesa. Esta transformación ha desafiado el orden establecido y han permitido una nueva distribución de los perímetros temáticos, geográficos y cronológicos de los museos nacionales dedicados a las ciencias del hombre y de la sociedad. Es una pregunta. Para analizar y comprender este último vals museístico, hay que echar las vistas atrás. No haré aquí una presentación de estos 2 siglos de historia de los museos, ya que no tenemos tiempo, sino que me limitaré a exponer los puntos principales que explican la situación actual. La Revolución Francesa dio lugar a los primeros grandes museos nacionales: el Museo del Louvre, el Museo de Historia Natural y el Conservatorio de Artes y Oficios fueron creados en 1794. En el Louvre, el objetivo fue rápidamente crear una enciclopedia de las bellas artes que reunirá los tesoros de la historia de la nueva república. Luego, el museo se enriqueció con reliquias de la antigüedad clásica, griega y romana, y más tarde del Egipto faraónico. Sin embargo, la historia del Louvre en el siglo XIX, en una época que se conocían los museos del Louvre, se ha olvidado a menudo. Junto a las sesiones dedicadas a las bellas artes y a las antigüedades clásicas, otros mundos lejanos iban a ser invitados por un tiempo a este templo del arte en el corazón de la capital. Había un museo asiático, un museo argelino, un museo americano de antigüedades precolombianas y un museo naval. Esta última tenía una sección dedicada a la etnografía, pero esto no duró. Las curiosidades de los salvajes serán expulsadas del Louvre. Y en 1882, tras las conquistas coloniales francesas y el desarrollo de la ciencia antropológica, el Museo de Etnografía del Trocadero abrió sus puertas en el oeste de París. Fue la ocasión perfecta para que los conservadores y otros responsables políticos, instruidos en la antigüedad greco-romana y las bellas artes, que no soportaban su presencia en el Louvre, expulsaran todos estos monumentos bárbaros, antigüedades precolombinas del Museo Americano, fetiches de Oceanía y máscaras africanos del Museo de Marina, que, a su juicio, no tenían cabida en este templo de la belleza. En 1937, sobre la parte derecha de la película, este primer museo de etnografía fue sustituido por el Museo del Hombre, que integró en el Museo de Historia Natural las colecciones de antropología física, esqueletos humanos, momias y de prehistoria, que antes estaban en el jardín de las plantas. Ya no era solo un museo de etnografía dedicado a la cultura material de las civilizaciones tradicionales, sino un museo del hombre biológico y cultural. Este mismo año se creó el Museo Nacional de Arte y Tradición Popular. Se produjo entonces una partición fundamental que marcó una ruptura esencial. Las colecciones etnográficas francesas de la Camarga, de Bretaña y Auvernia se separaron de las de España, Alemania y Rumania. Las artes y tradiciones populares de Francia se separaron en una separación de unos nostros franceses de los otros extranjeros, que es muy reveladora de una determinada visión.
En los años 30, un momento muy importante, de mayo a noviembre de 1931, se celebró en el este de París la Exposición Colonial Internacional, un gigantesco evento con un éxito popular colosal que atrajo a 8 millones de visitantes en pocos museos. Junto a los espectaculares pero efímeros pabellones de las colonias o de los países invitados, se construyó un superbio edificio Arte Deco en la Porte Dorée, la entrada a la exposición colonial, que se convirtió en el Museo de Colonie, con su dedicación inaugural a la colonización y civilización de Francia. Aquí son imágenes de esta muy famosa exposición. En 1936, la nueva institución cambió su nombre por el Museo de la France de Ultramar. Esto merecería un largo desarrollo sobre el contexto que marca el apogeo del imperio colonial francés, sobre la puesta en escena de este grandioso acontecimiento, sobre la ideología que transmiten estas exposiciones o zoológicos humanos. Anotemos simplemente, sin comentarios, la evolución del nombre del museo. Museo de Colonie, Musée de la France d'Outre-mer, Musée des Arts d'Afrique d'Océanie. Con las fechas es muy interesante de ver la evolución. En este mismo año se produjo una celebración que también mostraba claramente la ideología del momento y los objetivos del poder colonial. En 1935, la República celebró con gran pompa el tricentenario de la Unión de las Antillas, es decir, Guadalupe y Martinica, y Guyana a Francia. Para estas viejas colonias, como se les llamaba entonces, en referencia al primer imperio colonial francés del siglo XVIII, la política seguida fue totalmente asimilacionista. En una visión angelical y paradisiaca, un exotismo tropical del que la mujer antiliana, la bella criolla, es la encarnación, el duduismo y el paternalismo están en marcha. Además, se celebran los héroes que fueron los primeros colonizadores de estos territorios, así como la misión civilizadora de la Francia. La cumbre, la cumbre estuvo marcada por exposiciones en París y en los departamentos de las Américas, incluyendo el evento mundano La Noche Antillana y Guayanense en la ópera. Es la imagen en la derecha. Aquí son las salas del Museo de Ultramar desde esta exposición. Es muy interesante de ver que en esta exposición no se habla casi de la esclavitud y de la periodo colonial. Es interesante observar en estas creaciones y desarrollos museísticos límites que revelan claramente las ideologías de la época y no dejan de plantear preguntas. En el Louvre, por ejemplo, estaban y están hoy las raíces, entre comillas, de una determinada visión de Europa occidental. En este caso, raíces antiguas y bíblicas, ya que se exponen antigüedades orientales, mesopotámicas, egipcias, griegas, etruscas y romanas. Nada sobre nos ancêtres les Gaulois, nuestros antepasados los galos. Para descubrirlos hay que ir 30 kilómetros al oeste de París, a Saint-Germain-en-Laye, al Museo Nacional de Arqueología, creado por Napoleón III en 1867. Por lo tanto, hay que señalar que estos antepasados de los franceses, fabricantes de antigüedades celtas y galo-romanas, no merecen entrar en el gran museo por herencia de la nación, este Louvre, en el corazón de París. En la dinámica patrimonial y museística descrita,
la esclavitud de millones de africanos queda casi totalmente oculta. En consecuencia, casi no se han reunido ni conservado colecciones de objetos directamente relacionados con la práctica de la trata de esclavos y la esclavitud de los mismos. Raras son las reliquias como estos hierros de esclavos que ahora se conservan en los museos franceses. En las viejas colonias, Antillas y Guyana, solo dos tipos de poblaciones fueron estudiadas por los etnólogos hasta mediados del siglo XX, por lo que su cultura material fue recogida por los museos. Las comunidades amerindias de Guyana, los Guayana, Calina, Apalay, consideradas suficientemente primitivas y indígenas para ser etnografiadas. Y también los negros cimarrones de la Guyana o Bushinengue, descendientes de los esclavos que huyeron de las plantaciones de Surinam, casi considerados como africanos de la Guyana, que viven de forma autóctona, con una comilla, en la selva ecuatorial y juzgados cerca de las sociedades indígenas que solo interesaban a los antropólogos. Aquí son piezas de los cimarrones de Guyana. Por otra parte, las sociedades mestizas, las sociedades creolizadas resultantes de la esclavitud, las comunidades afroamericanas, por ejemplo, han sido durante mucho tiempo completamente olvidadas por la antropología y los museos etnográficos. Las nociones de creolización, hibridación y mestizaje han sido durante mucho tiempo pocas analizadas, salvo raras excepciones. Por ello, las colecciones de los museos sobre estas sociedades son extremadamente pobres. Se trata de una laguna importante de la antropología francesa, pero se puede decir también de la antropología europea, que ha pasado por alto las sociedades de mestizajes y se ha mantenido dentro de una visión primitivista, congelando a las comunidades amerindias, africanas y oceánicas en una no historia, un tiempo primordial, buscando las que son más puras. En esta perspectiva, soñadora de un mundo anterior a los grandes descubrimientos del mundo por parte de Europa, como una nostalgia del neolítico, los objetos deben proceder de las comunidades mejor preservadas de la colección, las menos contaminadas por nuestra civilización occidental, las menos bastardas. Tales palabras se encuentran en los escritos de los años 30. Por ejemplo, Michel Léris, atravesando la región de Ebolawa en el sur de Camerún con la misión Dakar-Djibouti, dijo: el país está tan cristianizado que se necesitarían días de caminata para llegar a las partes no contaminadas en la selva. Así, para la zona geográfica en la que trabajó, ninguna colección de sociedades criollas de Guadalupe, Martinica o Guyana. Es casi lo mismo para Haití, donde se han recogido muy pocos objetos. Aquí son objetos de Haití, en el Museo de Quebrani, y aún muy recientemente, como estos pocos ejemplos de vodú. Haití, la antigua colonia francesa de Santo Domingo, la perla de las Antillas, es la gran ausente de la escena museística francesa. No fue hasta 1998 y la conmemoración del 150 aniversario de la abolición de la esclavitud en 1848, cuando se celebró la primera gran exposición sobre estos temas, Tropique Métis, en el Museo de Arte y Tradición Popular. Esta conmemoración dio lugar a un gran debate y a una gran controversia, porque a este momento se dice que se habla más de Schœlcher y de Francia
como si fueran los libertadores de los esclavos. To Mix or Not to Mix era el título de una exposición de 2008 en el Museo de Quai Branly que nos preguntaba por nuestro planeta mestizos. Hoy, a principio del tercer milenio, en Francia, como he dicho en mi introducción, tenemos una gran recombinación de los museos nacionales dedicados a la antropología y a la etnografía. La decisión adoptada en 1996 por el presidente de la República, Jacques Chirac, de crear un nuevo establecimiento museístico puso en marcha una vasta transformación del orden establecido a finales de los años 30, justo antes de la guerra, y que por tanto duró casi 70 años. No fue más que una simple reorganización organizativa con algunos ajustes marginales, pero fuertemente marcada en el espacio urbano con la construcción de relucientes edificios para hacer una cita y formar parte de la historia para mayor gloria de la política. No nos hemos quedado estancados en unas fronteras infranqueables entre los museos del yo, de nosotros, y los museos de los otros, o, por decirlo de nuestra manera y más clara, entre los museos de los civilizados, por un lado, y los museos de los bárbaros, por otro, ya sean exóticos, prehistóricos o incluso populares. La división del Museo de Quai Branly, que ha elegido el nombre de un lugar para llamarse a sí mismo, al que se acaba de añadir el nombre de un presidente. Hoy se dice Musée du Quai Branly, Jacques Chirac. De lo contrario, se hace muy imposible por contraste de forma negativa, mostrando el museo como dedicado al arte de las culturas no occidentales. Es imposible hacer otra cosa. En su discurso inaugural del 20 de junio de 2006, el presidente Chirac habló de la llegada de esta nueva institución dedicada a otras culturas. La primera gran exposición del museo, presentada como su manifiesto a finales de este mismo año, se titulaba D'un regard l'autre, es decir, nuestra visión occidental de los otros, y después un museo del otro, o en singular, o de los otros. Como hemos visto, otras fronteras persisten una y otra vez. Así, aquí es la mapa de las colecciones del Museo de Quai Branly, donde se puede ver que hay África, Asia, Oceanía, América, pero Europa no está en el Museo de Quai Branly. La etnografía de Europa hoy es con la etnografía de Francia en el Museo de Marseille, en la ciudad, en el MUSEM, el Museo de las Civilizaciones de Europa y de la Mediterránea. Sí. Como hemos visto, otras fronteras persisten, así con el respecto de Asia, de la que apenas he tenido tiempo de hablar, a una pregunta formulada hace poco a un colega del Museo Guimet, el Museo Nacional de Asia en Francia, sobre la frontera establecida para Asia entre Guimet y el Museo de Quai Branly. La respuesta fue reveladora. Me dice, por un lado, son los pueblos cuya historia se puede escribir, y por otro, aquellas cuyas costumbres se pueden describir. Hay sociedades con una historia y hay sociedades sin historia. Los mismos interrogantes se plantean para el MUSEM de Marseille, como para el Museo de Historia de la Inmigración, que abría sus puertas en 2007, irónicamente
en el antiguo Museo de las Colonias de 1931. El tiempo es acaso y apenas hablaré del Museo del Hombre que tuve el placer de dirigir de 2017 a 2022. Desbordada de sus colecciones en favor del Museo del Quai Branly, la venerable institución del Palacio de Chaillot ha sido completamente repensada. Al final, ¿no fue bueno que estas colecciones etnográficas históricas salieran del Trocadero? Fue una oportunidad para repensar lo que puede ser un museo de la humanidad en el siglo XXI, para adaptarse a la nueva situación mundial, a los debates contemporáneos, para redefinir libremente su perímetro, su contenido, su discurso. Por definición, ¿no debería un museo de la sociedad adaptarse a la época en la que se encuentra? Cuestionamos la diversidad del mundo, la humanidad en todos sus componentes, pasados, presentes y futuros, con tres cuestiones: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Con esta idea, el renovado Museo del Hombre ha querido que su primera exposición en 2017 aparezca como un manifiesto sobre nosotros y los otros, del prejuicio al racismo. En 2018, el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en el Trocadero, fue la ocasión de recordar estos artículos fundamentales en una serie de exposiciones y eventos. Oportunidad de trabajar en una antigua institución. 2020 fue la ocasión de rendir homenaje a una de las primeras redes de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial, donde los antropólogos, liderados por Paul Rivet, el director del museo, se comprometieron contra la barbarie nazi y las ideologías racistas y antisemitas. Este es el papel fundamental que me parece indispensable en nuestras instituciones científicas y culturales, así como en nuestras funciones de antropólogos, historiadores y museólogos. Implicarse, participar activamente en la vida de la sociedad, en sus debates y también en sus controversias. Más que nunca, nos corresponde cumplir nuestra misión primordial de elaborar un discurso de la verdad, alimentado por los hechos, sabiendo extraer las lecciones del pasado y hacer retroceder las ideas preconcebidas. Ese debe ser el caso, por ejemplo, en el actual debate sobre la restitución de las colecciones del periodo colonial. El Museo del Hombre está en primera línea, con sus miles de restos humanos recorridos a lo largo de los siglos y el desarrollo de la disciplina de la antropología, especialmente en el siglo XIX. Así, tras las declaraciones del presidente de la República en Algeria en diciembre de 2017, 24 cráneos de residentes argelinos que murieron defendiendo sus países durante la conquista colonial francesa a mediados del siglo XIX fueron devueltos a Argelia. ¿Se dice Argelia? Ah, sí, disculpe. En Francia es Algérie. En julio de 2020. No hay más que ver el homenaje que las autoridades argelinas rindieron a estos fallecidos a su regreso. Las mentalidades están cambiando. La forma de ver la historia de nuestros países occidentales está cambiando en su relación con el mundo. Como profesionales de los museos, en la interfaz de los poderes públicos y el público, es importante que sigamos investigando las colecciones heredadas de la historia, que cambiemos algunas de nuestras prácticas y que desarrollemos una verdadera cooperación e intercambios con todos los protagonistas de estos pasados compartidos
y especialmente con las comunidades que produjeron las obras de arte que tenemos a nuestro cargo. Sin embargo, también debemos actuar ante los responsables políticos, desempeñando nuestro papel de actores en la vida de la ciudad, porque es en este nivel donde pueden producirse verdaderos cambios. Recordemos aquí la ley francesa del 21 de mayo de 2001 sobre el reconocimiento de la trata de esclavos y la esclavitud como crimen contra la humanidad, aprobada por la señora Christiane Taubira, entonces ministra de Justicia. Celebramos la creación, aquí son un lugar en París donde hay la conmemoración de la abolición de la esclavitud. Celebremos la creación por parte del gobierno en 2019 de una fundación para la memoria de la esclavitud que está llevando a cabo numerosas acciones. Afortunadamente, ha llegado el momento de llevar estas dolorosas historias al museo y mostrar la vitalidad de las sociedades que surgieron de ellas. Los grandes museos de los puertos atlánticos franceses han acabado relatando su participación en la trata de los esclavos africanos, como en el Museo de Historia de Nantes, por ejemplo aquí, o en Bordeaux, en el Museo de Aquitania. Aquí son presentación de la historia de la esclavitud en el Museo de Nantes. La exposición Tromelin, la isla de los esclavos olvidados, organizada por el Castillo de los Duques de Bretaña en Nantes, relataba la tragedia de cientos de esclavos malgaches que fueron abandonados en una pequeña isla del Océano Índico tras naufragar. A través de los fugaces pero muy conmovedores restos desenterrados por los arqueólogos, se pudo percibir la realidad de lo que fue la esclavitud, esa barbarie civilizada como lo describió Aimé Césaire. El éxito de público de este evento a través de su itinerancia en varios museos de Francia demostró el interés y la necesidad de contar esta parte oscura de la historia de Occidente. Por fin se han abierto importantes instituciones nacionales como el Museo Internacional de la Esclavitud en Liverpool, 2007, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana en Washington, D.C., 2016, y aquí el Memorial Act, Centro Caribeño de Expresión y Memoria de la Trata de Esclavos y la Esclavitud en Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, en 2015. También convendría, por decirlo así, colonizar los museos de bellas artes, especialmente los que exponen creaciones contemporáneas. Durante demasiado tiempo apenas se ha permitido exponer allí a las artistas no occidentales. No es revelador que no se haya recorrido prácticamente, ninguna obra de Haití con testimonio de la creación haitiana contemporánea. Hasta hace muy poco solo se había adquirido una obra para una exposición en el Centre Pompidou en París. Y hay que esperar 2014 por fin una exposición sobre el arte haitiano en el Grand Palais en París. Todavía queda trabajo por hacer, mucho trabajo. Es así, en 2021, año del bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte, se organizó una gran exposición en la Grande Halle de la Villette en París, a mayor gloria del emperador. Una exposición totalmente hagiográfica. Gran problema. No se menciona en absoluto la acción de Napoleón en sus colonias de América y el restablecimiento de la esclavitud
Didot en 1802, que condujo a la revuelta y independencia de Haití, la primera república negra del mundo, en 1804. Ha sido necesaria la fuerte intervención de la Fundación para la Memoria de la Esclavitud para conseguir unos metros cuadrados que recuerdan este ignominioso episodio. Por ello, es importante estar siempre atentos, actuar, hacer oír nuestra voz, delimitar los espacios públicos con monumentos, museos, estelas conmemorativas, nombre de plazas y calles que hagan justicia y respeto a todos los actores de nuestra historia en toda su diversidad, en todos los componentes de las sociedades pasadas y presentes, para un justo equilibrio. Al no ignorar nada del pasado y especialmente las tareas más oscuras del colonialismo, la trata de esclavos y la esclavitud, es como podemos intentar construir una narrativa común que nos una en lugar de dividirnos. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, André, por esta magnífica conferencia. Yo creo que es muy inspiradora, sobre todo para nosotras, que como parte del grupo La Perpetración de Crímenes de Masas y sus huellas, es decir, como personas que nos dedicamos, lo hemos visto anteriormente, a pensar cuestiones que tienen que ver con la violencia y que tienen que ver también, de alguna forma, con una arqueología, porque trabajamos muchas veces con imágenes y, en el fondo, pues hacemos también una especie de arqueología de la mirada, una arqueología de la imagen y bueno, también es entrañar por capas y nos interesa también mucho entender cómo funcionan los mecanismos de la violencia. Yo creo que nos han permitido muy bien ver los nexos y el panorama. Yo, si os parece, en primer lugar abrimos un turno de preguntas y si no hay preguntas, pues abriría yo el ciclo, pero en principio, si hay alguna pregunta del público, está el micrófono a vuestra disposición. También hay que hablar del patrimonio cultural y material, pero eso es otra. Otra. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues si no me lanzo yo un poco como sugerencia. A mí me ha gustado mucho esta cuestión de cómo la arqueología puede ayudar a restituir lo que tú llamas una arqueología de lo discreto, ¿no? Justamente para empezar también a convertir en sujetos, ¿no?, a estas personas que durante mucho tiempo han sido más que nada también tratadas incluso por parte de la historia como números, ¿no?, como seres que se desplazan de un lugar para otro. También a mí me ha parecido muy sugerente también que el seguir activando esta antropología militante que tiene que ver con el espíritu, yo creo, del Museo del Hombre del 38. Ese recorrido que has hecho a través del panorama museístico francés, yo creo que es bastante llamativo esta cuestión de que incluso esa reconfiguración que se produce en la primera década del 20 con ese nuevo panorama que se abre, que a la vez es una oportunidad, ¿no?, donde se produce esa reconstrucción desplazamiento de las colecciones etnológicas del Museo del Hombre al Museo du Quai Branly, y que de alguna manera tiene como consecuencia a mí un museo que en su momento me generó bastante incomodidad, especialmente, que es el Museo de la Inmigración, ¿no?, que es cuando había, digamos, ahí se abría una ventana. Decir, a mí no es que me parezca la mejor solución la que se dio en el caso francés, desde luego no me parece nada, pero bueno, no es mi conferencia y por lo tanto yo no tengo que hablar sobre el tema, pero especialmente el tema, la cuestión del Museo de la Inmigración. Entonces, yo lo que te quería plantear es un poco a ver si podías darnos alguna pista sobre cómo percibes tú la construcción de esta fundación sobre la memoria de la esclavitud, sobre todo teniendo en cuenta un poco también el panorama museístico francés y la centralidad de Francia, en la medida en que París no deja de ser la capital por excelencia. Y
digamos la inexistencia ahora mismo de un museo. Es verdad que está el de Nantes, es verdad que está el otro que está ¿dónde está? En Nantes, y en el otro museo, el de Bordeaux. Pero sobre la necesidad o la existencia de un museo dedicado justamente a la memoria de la colonización en el propio París. Porque, insisto, yo tengo la sensación de que al final esa fundación sobre la memoria de la esclavitud es como una especie de, por decirlo de alguna manera, una especie de apaño posterior a la ausencia de un lugar donde se restituya esa memoria colonial. Y yo siempre tengo la sensación de que fue una oportunidad perdida justamente lo de, por eso quiero saber tu opinión, el Museo de la Porte Dorée, justamente porque es el Palacio de las Colonias y, por lo tanto, es decir, en él mismo está inscrita la propia historia colonial francesa. Y en ese proceso de reconversión en un museo de la historia de la inmigración, no sé cómo percibes tú, digamos, no sé, me gustaría un poco que nos comentases, dentro de ese panorama museístico, cómo percibes tú que en su momento no se pensase en ese tipo de proyecto de museo en Francia o en París concretamente, cuando quizá hacía mucha falta, según se desprende de tus consideraciones. Y luego también otra cuestión que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, y es que yo me planteaba en todo momento, y es una pregunta que aquí ha aparecido muchas veces cuando hablamos sobre la cuestión de los monumentos, que nos relacionan y nos conectan a nosotros también con el pasado colonial, sobre la importancia del lenguaje en el proceso de restitución. No de la cultura inmaterial exactamente, sino del lenguaje. Entonces yo recuerdo bastante cuando François Berge publicó en el contexto del proyecto de museo que se quería hacer en la reunión, aquella publicó un museo sin objetos, un musée sans objet, y me recuerda bastante, creo, a la polémica que ha habido respecto a la construcción incluso del Museo de la Villelle, que no se sabía muy bien el museo que está construyendo en Reunión en Saint-Gilles, que es una antigua hacienda azucarera, que se pretende construir un museo al lado, pero que yo recuerdo por lo menos cuando estuve que era problemático cómo articular. Yo creo que conecta más con las reflexiones de Berge. Entonces, bueno, quizá simplemente esta cuestión del papel del lenguaje. Yo, por ejemplo, nosotros que conocemos la reunión, bueno, yo y mi pareja, el tema, por ejemplo, de los nombres, que es una manera muy fuerte de inscribir la memoria colonial. Es decir, todo el mundo sabe, o la memoria esclavista, todo el mundo sabe quién es Salasí y todo el mundo sabe quién es Mafat, porque justamente están inscritos en el propio territorio como circos que definen. Entonces, pues, la importancia del lenguaje, de la palabra, en ese proceso de restitución. Nosotros aquí en España, cuando hemos dedicado un número justamente a hablar sobre la restitución, lo hemos titulado el número monográfico Más allá de los objetos, ¿no? Un poco por separarnos de esa obsesión de los objetos. Entonces, me gustaría ver qué opinas al respecto, la importancia de la palabra, del nombrar. Y luego también un poco la segunda cuestión, la de ese panorama museístico contemporáneo y cómo percibes tú la ausencia de un museo dedicado a la memoria de la colonización en el centro de la República, por decirlo de alguna forma. Oh, hay muchas preguntas y no sé si podría... Bueno, alguna y luego ya... Hay una reflexión. Para mí, no soy muy contento de la situación de hoy y de todo el cambio que se ha hecho al inicio de del siglo XXI. Pero con la creación hay mucho dinero que se ha engagé. Sí, que está implicado. Sí, con la construcción del Museo de Quai Branly, el Museo de Marseille, la renovación del Museo del Hombre, la renovación del Museo de Emigración. Pero lo que he observado, y estoy preparando un libro sobre eso más amplio, es de ver que al final las cosas no cambian más, porque las divisiones están las mismas que antes. Por ejemplo, el Museo de Quai Branly, el Museo de los Otros, me parece que es una combinación que se puede interrogar. También el Museo de la Inmigración, el antiguo Museo de las Colonias, no es una gran situación. Yo sé que están trabajando en el Museo de la Inmigración sobre una nueva instalación que va a hablar de la colonización francesa, porque a un momento había una discusión dentro de académicos de preguntar por un nuevo museo de la colonización. Pero sabéis que en Francia somos
se parece que somos una república, pero todo el tiempo es una república monárquica. Con el presidente de la república, y muchos de nuestros museos son, al origen son los presidentes. Jacques Chirac con el museo de Quai Branly, François Mitterrand con la renovación del Louvre, Giscard d'Estaing con el museo de Orsay, con Sarkozy a un momento pensaba crear un museo de la historia de Francia, que al final no se ha hecho, y hoy hay gran debate. No me parece que es una idea de Emmanuel Macron, porque pienso que la cultura y Emmanuel Macron son dos cosas separadas, pero sí, hay un gran debate, y el problema también, como tú dices, es todo el tiempo la centralización en París, y pues la idea de construir el museo de Marsella es una buena idea, y también este grande museo, que no es un museo en Pointe-à-Pitre, en las Antillas, el Memorial Act sobre la esclavitud, es más un centro cultural que habla, no hay pocas colecciones, y solamente es un lugar donde se habla la historia de la esclavitud, pero me parece muy importante, se habla de la civilización, las comunidades de hoy en las Antillas, en el mestizaje, de la creación contemporánea. Y es también un gran debate, hablando de la historia colonial y particularmente de la esclavitud. Hay un gran debate dentro de la Fundación de la Memoria de la Esclavitud. Soy parte del comité científico de esta fundación, y tenemos grandes debates, porque hay personas que dicen no hay que hablar solamente del tiempo de la esclavitud, hay que hablar también de las sociedades que nacieron de la esclavitud. Que nacieron de la esclavitud y que hoy son. Hay que ver el futuro y también. Pero hay un gran problema. Mi pregunta es que hemos observado con colegas, con Karin y con otra colega, Christine Lormier, que cada 60 o 70 años en Francia cambiamos todos los museos. La Revolución Francesa, al final del siglo XIX, en los años 30 y ahora en los años 2000. Y hay que esperar 2060 o 2070, pero... No digas eso. No, muy bien, sí. Sí, yo estoy satisfecho. ¿Alguna pregunta? Creo que, Anacleto, tú querías hacer alguna pregunta. Sí, bueno, yo quería dar la enhorabuena a André por la conferencia, y quería preguntar, como director que ha sido de un museo importante francés sobre el tema de la colonización y todo este tipo de cosas, ¿cómo veías tú la situación de este tipo de instituciones en el territorio español? Es decir, si hay procesos, digamos, de creación de instituciones museísticas dedicadas al pasado colonial español, o aquí hay un olvido total o casi total en relación con este pasado colonial y con el tipo de con ese tipo de instituciones. En fin, conocer un poco tu opinión al respecto. No tengo muchos contactos con instituciones de aquí, pero muchos contactos en el Caribe, porque más o menos soy un especialista del Caribe, y anteayer fui en Santo Domingo durante 2 semanas y tenemos un importante congreso, y es muy interesante de ver la discusión que hay en el Caribe, por ejemplo, particularmente en Santo Domingo, que me parece un lugar muy interesante. Con la herencia africana, porque hay otras partes de la América Latina. Es interesante de ver que durante mucho tiempo la herencia africana fue completamente olvidada. Y pues no sé, no conozco muy bien la historia colonial reciente de España. Yo fui interesado en la colonización y Cristóbal Colón, etcétera, pero pienso que me gustaría mucho conocer más, porque hoy no soy solamente un investigador, tengo mucho tiempo, tengo tiempo, y me parece hoy que es interesante de
de hablar con colegas de los otros países colonizadores, de España, de United Kingdom, y tenemos una importante debate en Hungría, en Budapest, el mes de abril, con directores de Museo de Etnografía. Es muy interesante de ver cómo las situaciones son más diferentes dentro de los países que tienen una historia colonial y de otros países. Cómo se habla de etnografía y de estas cuestiones, por ejemplo, muy importante de hoy, de la restitución, porque es un gran debate hoy. Y no es un debate muy fácil. Tenemos muchos debates en Francia y tengo la oportunidad, también me solicitarán, ¿sí? Al Senado y a la Asamblea Nacional de hablar con senadores y porque hoy se habla de si se puede hacer una ley general sobre el debate de la restitución, pero es un debate tan complicado porque no es tan simple. Y pienso que con España, pues, con vuestras colonias del pasado, hoy hay muchos debates aquí en España sobre esta cuestión. Bueno, yo puedo citar varias cosas. Hace menos de un año se censuró la palabra colonización y restitución en la exposición de Santa Gamarra de un artista, creo que es, no sé si es chilena, bueno, en Madrid. Y los museos básicamente de momento aquí están en el mejor de los casos, digamos, en el inmovilismo absoluto, aguantando la respiración para que les pase la hora por encima, como es el caso del Museo de Madrid y el caso del Museo de las Culturas del Mundo, que copió el modelo del Musée du Quai Branly, digamos, una concepción esteticista del museo. Creó una comisión para revisar la museografía del museo, pero parece más bien algo que parezca que todo cambie, pero para que nada cambie. O sea, quiero decir que, y bueno, luego el tema de la restitución, pues estamos trabajando en ese tema, pero el contexto es muy diferente del francés. Entonces, pero de momento no. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo tenía una. Muchas gracias. Quería preguntar si cree que existe un espacio en la antropología, arqueología y etnografía del futuro para usar la tecnología que tenemos para crear simulacras o algo parecido para no seguir saqueando ahora que para los museos del futuro, y si la creación de simulacras puede ser usada para cuando se repatriar los artefactos a sus países, si puede existir una simulacra en los museos ahora. Es que creo que no. Simulacra, ¿te refieres a una reproducción del objeto? Sí. Vale. Me recuerdo una palabra muy importante que un día en el Museo de Quai Branly fue el encargado de las colecciones de Américas durante años y hemos recibido algunos nativos de América. Y me recuerdo una discusión con un director del Museo de Alaska que es un indio, es un amerindio, que me dice hoy lo que es importante no es la repatriación de los objetos, es la repatriación du savoir, ¿cómo pedir? De los saberes. De los saberes. Y me parece que es una etapa muy importante y es el trabajo hoy que se hace en el Museo de Quai Branly. Karin podría hablar de esa. Tenemos muchos archivos, muchas fotografías, muchos documentos conectados con la historia y hay que intercambiar, pero al mismo nivel, porque hasta hoy en muchos casos hay una discusión que con una arrogancia de los occidentales, hablando con colegas de Museo de África o dicen no es posible restituir las piezas porque vuestros museos no son al nivel de conservación, bla bla bla, etc. Y en mi opinión yo puedo decir eso hoy, porque no estoy hoy en el Museo de Quai Branly, pero al inicio el Museo del Quai Branly no fue una realidad de discusión al mismo nivel con los países. Y hoy, poco a poco hay que hacer. Y la
la digitalización, se dice, de las colecciones es una posibilidad de intercambiar, de demostrar las cosas. Y al final la repatriación, no hay tantos países que preguntaban piezas y regularmente son piezas muy emblemáticas. Mira como ejemplo la Grecia, ¿cómo dice? Grecia, la Grecia. El pays, la Grecia, con las esculturas del Partenón en el British Museum. Por Francia, la restitución hace un año de piezas muy importantes al Benín, al país del Benín, es solamente 24 o 25 piezas, pero obras muy importantes del Palacio del Rey de Abomey. Porque en nuestros museos hay cosas que no interesan los países. Hay que hablar. Me parece que el mejor es una discusión, pero hay una discusión real al mismo nivel. Y también hay hoy un peligro que hoy podemos ver en Francia. Y hay un debate cultural e histórico en un lado, pero en otro lado hay una discusión política. Y algunas veces se puede ver con Emmanuel Macron, el Ministerio de las Affaires Étrangères, Asuntos extranjeros. ¿sí? Que hay una visión diplomática, que se puede decir, vamos a firmar un convenio para el desarrollo económico y podemos poner algunas piezas, etnografías y al final es una negociación política, ¿no? Sin realidad científica o patrimonial. Y es como puedo decir, es interesante de ver que hoy en el gobierno de Francia hay un debate dentro del Ministerio de la Cultura y el Ministerio de las Affaires Étrangères, porque no hay la misma visión del futuro. ¿Alguna pregunta más? Pues, si me dais permiso, yo creo que ya son las 7:30. Muchas gracias, André. Y nada, y muchas gracias también a vosotras por haber venido. Y bueno, el congreso sigue mañana, seguimos mañana. Tenemos una sesión por la mañana sobre literatura y representación de la perpetración. Y luego, bueno, no sé si me puedo permitir el lujo de invitar. Hay una visita, pero no sé si será, si me puedo permitir invitar a gente si quiere venir. Bueno, pues hay una visita guiada que va a estar muy bien, que será sobre las 11:30, que la va a hacer el profesor francés Hernández Idobón a las 12. Una visita guiada por el centro por los vestigios de la Valencia colonial. Digamos, es una especie de visita en la cual de alguna forma vamos a ver la ciudad, el centro de la ciudad, pues con una mirada un poco distintos, fijándonos en ese legado colonial que quizá podríamos decir no está tanto o no se inscribe en nuestro caso más en el espacio público que en los propios museos. Así que nada, muchas gracias y nos vamos ya a tomar algo.